Hoy día vamos a dar inicio a este nuevo taller de coyuntura. Y esta vez con Cristian Valdivieso y con Cristian y con Unita, que trabaja con Cristian. Ustedes saben, el director ejecutivo de Criteria, se ha venido de una empresa de estudios de mercado, no sé si hacen otras cosas, pero nuestra relación es esa y es lo que ha trascendido cierto tiempo en la prensa, desde que se, a mi juicio, digamos, más bonito cuando él hace un estudio que da, el que más se acercó, digamos, a los resultados de la, no sé si primera y segunda, pero no en la segunda vuelta presidencial, pero es que estaban todos bien reticentes, y ahora tenemos ese desafío y de ahí se ha consolidado como una empresa de estudios de mercado a la que nosotros además le hemos pedido una colaboración, y que es lo que contextualiza un poco este taller de coyuntura. Estamos realizando junto un estudio que trata de darle una nueva mirada a la conflictividad social y política, entendiendo que hay otros fenómenos que hoy día también pueden gatillar distintos conflictos, para la redundancia, y que, bueno, el que nos ha ayudado a canalizarlo, digamos, a poder buscar una nueva forma, al menos inclusive una nueva forma o metodología o perspectiva para mirar los conflictos en el sentido de poder adelantar o observar la forma en que se van concentrando los malestares, digamos. Bueno, sobre esos detalles, Cristian hoy día nos va a explicar. Muchas gracias, Cristian, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, por el desafío de realizar este estudio. ¿Se podrá hacer eso? ¿Por dónde la aceptar? Ahí, con el cursor. Un estudio cuyo objetivo planteamos desde el primer día por invitación de Claudio y de Jorge, que ellos tenían una inquietud que era, visto la perspectiva, era una actitud súper importante, relevante, llamada bien promisoria respecto de lo que estaba pasando, porque el proyecto estaba pensado. Esta es una conversa que iniciamos julio de este año, todavía estamos en el mismo año, que me han pasado tantas cosas, en julio o junio de este año, y que el objetivo era monitorear la conflictividad social potencial, es decir, dónde hay o dónde encontramos espacios, momentos, situaciones o contextos de conflictos que puedan derivar en algún tipo de estallido social o de crisis que sea más profunda que las que son discusiones, peleas pequeñas, sino que son una crisis ya social más potente. Entonces la idea era primero partir con un diagnóstico cualitativo. Nosotros, parte de la premisa que teníamos era que las encuestas no nos iban a permitir entender el problema en el que estábamos, porque las encuestas estaban diciendo cosas que hacían mucho rato ya eran conocidas por una parte y por otra, que repetían una suerte de temas que de alguna manera agobiaban a la gente, pero no le ponían la impronta más emocional, la impronta más de ¿qué de esto puede hacer gatillar algo, movilizar? Sino que más bien decían, bueno, las pensiones, bueno, la salud. Incluso en la encuesta CEP de este mismo año, de mayo de este año, decía que el transporte era la última prioridad de la gente. O sea, si había que hacer algún cambio, o había que hacer alguna reforma, o había que hacer algo importante, el transporte era lo último. Era lo menos urgente. Y lo penúltimo era un cambio de la Constitución. Entonces, de alguna manera, las encuestas nos estaban diciendo cosas que ya podemos saber. Entonces, que vamos a mirar esto cualitativamente. Pero siempre partimos de la premisa que el conflicto social no es algo que uno diga, mañana, pasado 2 días más, sino que era algo imprevisible, intempestivo, y que de alguna manera era una coordinación de situaciones, de contextos y de hechos que iban sistémicamente amplificándose para poder o para explotar en algún minuto, para estallar de alguna manera en algún momento. Entonces, sabíamos que era difícil preguntarle directamente a la gente qué cosa o qué aspecto de la situación social puede
de venir o hacer estallar un conflicto, y por lo tanto, más que saber o proyectar exactamente el día o qué cosa iba a ser lo que podría generar un conflicto, nosotros queríamos ver qué cosas o qué emociones estaban dando vuelta detrás de los sentimientos de las personas, para poder entender de mejor manera el contexto, la situación y la conflictividad potencial. La metodología fue en 3 etapas: una parte cualitativa, mediante entrevistas en profundidad. Nosotros teníamos la convicción que en los focus group o los grupos de discusión no servían, porque teníamos que conversar directamente con las personas para poder entender la emotividad de ellos, y queríamos entenderlo en un espectro amplio. Entonces, cuando definimos hacer 24 entrevistas en profundidad, dijimos, a ver, variables fundamentales: la edad, los jóvenes y las generaciones de edad intermedia. Otro tema importantísimo era la segmentación socioeconómica, es decir, estrato medio, alto y bajo. Y también nosotros queríamos entender qué es lo que pasaba a nivel de identificaciones políticas. Entonces agrupamos según gente que se identificaba con la izquierda, con el centro, con la derecha, y evidentemente aquellos no identificados políticamente, que son hoy día la mayoría de las personas. Uno puede pensar que si los no identificados están en torno al 40, 50 o incluso a veces el 60% de la población, sus partidos o con el eje izquierda y derecha, uno puede decir, bueno, ¿por qué no hicimos más identificados? Bueno, porque quisimos representar a no identificados, porque es una voz muy relevante, pero al mismo tiempo, como estábamos monitoreando conflictividad, queríamos ver qué pasaba con los clivajes políticos tradicionales, que de alguna manera podían tener más interés o más foco en generar o en activar ciertas conflictividades. Esto no se ve muy bien, pero el periodo donde hicimos las encuestas partió el 8 de agosto y terminó el 5 de septiembre. Por lo tanto, el 5 de agosto y terminó el 8 de septiembre. Es casi un mes que estuvimos conversando con las personas. Después de esta parte cualitativa, nosotros hicimos una pequeña encuesta donde, que ya había sido post-estallido social, donde agrupamos algunas de las variables que habíamos visto para entender lo que estaba pasando y cuál era la preeminencia o la relevancia que los distintos conflictividades podían tener. Y ahora estamos haciendo un monitoreo a través de redes sociales de esas mismas conflictividades que les vamos a comentar más adelante. Bueno, ya dijimos que nos habían hablado, vamos a los resultados. Bueno, la primera reflexión es que de alguna manera hay una desactivación, o sentíamos una desactivación de las demandas, porque había mucha crisis de representatividad y bajas expectativas de cambio. O sea, ¿por qué uno sentía que la gente podía estar de alguna manera poco ordenada, poco encauzada, poco orientada a que se movilizaran cambios o a promover los cambios, a empujar los cambios? La sensación general personal era que aquí no pasa nada, que no va a pasar nada, ya no le creemos a nadie, ya no nos representa el partido político, y había una cierta apatía o frustración respecto a las posibilidades de cambio. Es decir, la ciudadanía estaba más bien ensimismada, pero lo que no significa que ese ensimismamiento o esta idea de estar como encerrada en sí mismo, ¿verdad?, no se reflejara en que había muchas cosas que la gente decía, todos estos temas son urgentes, son relevantes, son importantes de atacar, no sé cuál es el más, dicen, pero la educación, que se veía como un tema de movilidad social, la delincuencia sin duda aparecía con fuerza, la desigualdad, aparecía en todas las temáticas, en todas las conversaciones como un tema. La idea de las pensiones, transversal también, todos los grupos, problemas urgentes, por las bajas pensiones, nos decía la gente, percibido particularmente por los adultos mayores, pero con una conflictividad en los distintos tramos etarios. Todos los jóvenes y los adultos de mediana edad están impactados por las pensiones porque tienen que ayudar a sus padres, a sus abuelos, etc. O sea, repercute directamente en el presupuesto familiar. El sistema de salud asociado no solo a la calidad de la salud pública, sino al costo, ¿verdad?, de la salud privada y los abusos de la ISAPRE, mucho. El medio ambiente también aparecía como un tema urgente, preocupante. Transversal también la importancia, particularmente de los segmentos más jóvenes. El transporte, decían, los tiempos de traslado, más que el precio, el tiempo del traslado y el mal funcionamiento. O sea, toda una dinámica que
complejizaba la vida. La vivienda también aparecía en términos del costo. Los jóvenes particularmente ya no veían mucha motivación en buscar vivienda, en comprar vivienda, porque sentían que era demasiado caro, que los créditos no llegaban, y además empezaba a surgir esta idea de que los arriendos también están demasiado altos. Entonces la vivienda se transformaba en problemas sociales. Y los temas migratorios también estaban dando vuelta. Había posiciones más divididas. Ahí los clivajes izquierda-derecha de alguna manera mostraban ciertas diferencias, pero había en general una tendencia a ver a los temas migratorios como algo que estaba complejizando la dinámica social de alguna manera, no por las personas, sino por el efecto que tenían en el empleo particularmente y en el uso de ciertos servicios sociales. Y de hecho, los temas migratorios aparecían con mucha fuerza o más explícitamente como unos temas de conflictividad evidentes, potenciales. Entonces, el contexto es alta apatía, alta frustración por la posibilidad de cambios, mucho ensimismamiento y poca expectativa de que cosas pasen por la baja credibilidad del sistema de representación. Los políticos no van a hacer nada, es imposible que ellos hagan, pero con un contexto de muchas urgencias, donde no sabemos qué es lo más urgente necesariamente, pero sistémicamente todo aparece. Entonces, de todos modos, a pesar de esta apatía, logra observarse que muchos de estos temas, al ser pensados de manera aislada, presentan poca energía movilizadora. Ya, entonces, ¿qué pasaría si con las pensiones? ¿Qué vas a hacer con las pensiones? Bueno, seguir trabajando, tratar de ahorrar un poco y ya. ¿Te vas a movilizar? No creo. ¿Qué va a pasar con el transporte? Chuta, estamos cada día más aburridos, no sé qué, ya no alcanza para comprarse un auto. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no. En sí mismo, cada uno de los temas, uno puede decir, este es el que va a movilizar, este es el que va a mover. E incluso, a nivel agregado, la gente no era capaz de asociarlo sistémicamente con un gran problema sobre el cual se puede generar una mayor energía. Entonces había poca energía movilizadora, pero detrás de eso estaban todas las urgencias y los problemas. Pero, además, complementariamente, todos estos temas se vinculaban con una emocionalidad muy negativa que por algún lado, decíamos, podía emerger como rabia. O sea, había mucha negatividad, mucha sensación de que aquí las cosas no se movían, mucha sensación de que por mucho que uno bregara, trabajara, empujara, las cosas no iban a moverse. Y por lo tanto, esa negatividad, pero todavía no se lograba empezar como rabia, pero tenía incubada una frustración, y la frustración siempre es, en muchos casos, mal manejada, mal encausada, el antecedente de la rabia. Entonces, cuando preguntamos cuáles son las emociones que dan cuenta, o sea, las emociones que están detrás de todo lo que venimos conversando, aparecía con fuerte esta idea de resignación e impotencia. Es potente esto, porque uno dice, la gente no estaba descomprimida de los posibles conflictos sociales, la gente estaba bien resignada, impotente frente a lo que podía pasar y por lo tanto no sentía que hubiera mucha posibilidad de cambio, frustración también, miedo. Me parecía de alguna manera cierta rabia, pero lo que había esencialmente eran emociones que son más bien paralizantes. El miedo paraliza, el miedo de alguna manera te arrincona, te deja inmóvil. La rabia es movilizadora. Entonces, el punto de acá, o el parteaguas que uno puede pensar que existe tras el estallido social, es que a la resignación, a la frustración, que eran las emociones predominantes, se sobrepone la rabia, que estaba en el trasfondo, no estaba como estaba dando vueltas, ¿verdad? Entonces, varias emociones que generan esta sensación de imposibilidad de cambio, ¿verdad? Las que no obstante tienen potencial de liberarse. Y veíamos que un cambio en las circunstancias podía transformar emocionalmente esta resignación en rabia. O sea, acá lo que era bien claro es que no va a ser una cosa, o sea, que no va a ser un tema en particular, sino que va a ser algún fenómeno o alguna situación concreta vinculada a alguna de las temáticas urgentes las que puede hacer o generar un punto de inflexión desde la frustración a esta idea de rabia, porque la rabia es la movilización. Un punto ahí es importante observar lo que describe Cristian, es que efectivamente cuando uno miraba esto en la entrevista, la sensación más presente es como la de renuncia. Es decir, no voy a hacer nada porque además tengo la sensación de que no hay nada que lo que yo pueda hacer pueda cambiar. Perdí la percepción de la sensación de control. Entonces, si uno sacaba la foto, acá no iba a pasar nada, pero lo que no estábamos mirando de adentro es esta huella de presión que se empezaba a calentar, porque lo que no se ve es el aumento de la rabia. Pero como uno solamente miraba conductas, uno dice, esto está contenido. Y pareciera que no pasara nada, porque la actitud a la base era la renuncia. La renuncia a cambiar algo, porque básicamente siento de que lo que yo haga no va a cambiar nada. Y esa es la sensación que empieza a
Perdón, una pregunta cortita. ¿Estas 24 entrevistas son personas de Santiago o de todo Chile? No, decimos Santiago. Son de Santiago. Sí, eso fue la opción. Por diversas razones, hubiera sido ideal hacerlo, pero efectivamente fue Santiago. Ahora, pero estaba pensando que el tema de la hipoteca. Bueno, por eso que era tan importante hacer una metodología donde uno conversara personalmente y no hiciera una encuesta, porque las encuestas no iban a seguir diciendo lo mismo, esto. Y la gente, ¿cuál era lo que te iba a decir? No, que los políticos son todos una porquería, los políticos no hacen cambio. Lo que hay que estudiar desde aquí en adelante son las emociones. Las emociones son las que paralizan, movilizan, etc. Lo que está pasando hoy día, y aquí me adelanto no a esto, sino que lo que está pasando en el cuadro político, es que cuando la rabia está dominando respecto de otras emociones, la rabia es compleja de encauzar, porque la rabia puede ser por cualquier cosa. Y hoy día la rabia tiene que ver con la idea de haber sido abusado, la idea de que las élites han abusado de la gente, la clase media, y por lo tanto esta cuestión me genera rabia. Entonces eso es lo que hay que encauzar. Y el problema es que, o la dificultad es que el encauzamiento de la rabia no pasa por generar más miedo, porque la gente no se quiere asustar. Probablemente es por encauzarlo hacia salidas o hacia horizontes de mayor expectativa y esperanza. Pero hoy día, en la medida que predomine la rabia, un conflicto como el que estamos no se va a menguar, porque va a seguir estando con fuerza, porque la rabia, como decíamos, moviliza. Y lo que desactivaba esta capacidad de movilizar de las emociones era la decepción social y la crisis de representación de confianza. Principalmente en segmentos de izquierda existía una desesperanza ante los pocos cambios producidos por los movimientos sociales, la política, hay que decir, la política tradicional, el parlamento, los partidos políticos totalmente desacreditados. También la gente dice tenemos poca capacidad de influencia, que también es una manera o una expresión de la crisis de representación. La gente no tenía capacidad de incidir en ningún ámbito. Y lo que ha mostrado la crisis hoy día es que la gente quiere participar, quiere expresarse, quiere ser escuchada. La gente decía, ¿cómo va a cambiar algo si nosotros no podemos hacer nada? Entonces, la política no hace nada, los representantes no pueden hacer nada, nosotros tampoco podemos hacer mucho. Y un foco muy puesto en el individuo, es decir, los problemas los tengo yo, las dificultades las tengo yo, y poca mirada más sistémica. Por eso que hoy día uno de los planteamientos que se hacen, y yo tiendo a compartir, es que lo que hace el metro, el alza del precio del metro no es el causante del conflicto, sino que es una gota que rebalsa un vaso. Y en ese contexto donde mucha gente sintió que estaba afectada por un problema, se sale de alguna manera de este ensimismamiento y se dice, mira, aquí tenemos todo un problema colectivo, y se colectiviza el problema, que era lo que no pasaba en este minuto, porque estaba el foco puesto acá, soy yo el problema. Entonces cuando la gente sale de ese soy yo el problema, dice, parece que todos tenemos un problema, y siente que la movilización es posible, hay un cambio en el hecho. Pero esto es lo que se activaba originalmente: la decepción, la crisis de representación, la poca capacidad de influencia, la emocionalidad y el foco en el individuo. Y lo que activa, decíamos, era la rabia contenida. La rabia contenida a partir de las bajas expectativas de cambio. Eso fue, que hay algo que fue metiendo basura bajo la alfombra, fue la frustración, este caldo cultivo que tiene que ver con la rabia, la frustración y la sensación de que nada estaba pasando o que nada podía pasar. Lo que no significa que no hayan pasado cosas, es un problema de sensaciones. Esto no es un tema objetivo. De hecho, si uno mira, el Gini ha venido bajando. Lo que pasa es que probablemente es más lento de lo que uno puede esperar, de lo que la gente estaba dispuesta a esperar. Hay varios factores que pueden estar explicando. Incluso una de las razones que pueden estar detrás del estallido social es el bajo crecimiento económico. O sea, si hubiéramos tenido más crecimiento económico, probablemente muchas de estas cosas no hubieran pasado por otras razones. Pero el tema es que había malestar, y ese malestar se estaba incubando y esta olla de presión estaba. Y podía ser activada en función de las expectativas de cambio por la rabia contenida. Aquí una cita bien buena: me molesta, pero en verdad no creo que es mucho lo que uno puede hacer. Así que nada. No creo que nada pueda cambiar. Los políticos no escuchan a la gente, persiguen solamente sus intereses. En realidad a uno le da rabia. Es por eso que estamos trabajando con mi señora para irnos a vivir al sur. Otro súper elocuente del ensimismamiento. O sea, me tengo que arrancar solo. Estoy solo, entonces yo tengo que tener estrategia. Me molesta mucho que los chilenos siempre aleguen por todo. Me gustaría que cada uno partiera por casa. Es como un cambio cultural. Todo enfocado, no hay posibilidad de cambiar, y centrado en el individuo. Entonces, este cuestionamiento ciudadano sobre el presente se vincula con la sensación de incapacidad de ser escuchado. Esta incapacidad de incidir, esta incapacidad de poder sentir que lo que yo haga o deje de hacer va a generar un cambio, tiene que ver con que nadie nos escucha, no tenemos capacidad de influir, no somos sujetos relevantes. Entonces, eso generaba esta idea
de resignación respecto de las posibilidades de cambio. La necesidad que ha estallado con fuerza en el último tiempo es de ser escuchados. Cuando la gente habla de qué es lo que es un pacto social, qué es lo que quieren, por qué quieren la nueva constitución, la mitad de las cosas que están detrás de eso no son ideológicas, es una necesidad súper humana, la sensación de ser escuchado, la necesidad de decir, yo tengo algo que decir, yo tengo algo que opinar, por lo tanto, escuchen. Cuando la ciudadanía pide ser escuchada, estoy en la última fase de un resfrío, así que pero ya estoy bien, no estoy ni contagiando. Entonces, para entender, cuando la gente dice quiero ser escuchado, lo que está diciendo no es una conversa, es que me oigas. No es a la clase política, ven y cuéntame tú lo que quieres saber, lo que yo necesito es escuchen. Es una cosa, no es una conversa, es más bien poder llevar la voz de ellos a las instancias de decisión. Bueno, por eso uno dice, ¿cómo participaron más de 2 millones de personas en un plebiscito entero, trucho, raro, en un fin de semana? La gente sintió que podía participar, entonces, y es una manera de ser o sentirse escuchado. Bueno, entonces decíamos, bueno, ya, nos contaron todo el pool, vemos que está todo el pool de urgencias, todas las distintas situaciones sociales que generan demanda, sensación de gusto de cambio, pero imposibilidad de cambio. Entonces, bueno, ya, pero ¿qué cosas de verdad pueden estallar en conflictividad social? ¿Qué es lo que decía la gente explícitamente en ese minuto? Bueno, las temáticas con potencial de movilización encontramos dos tipos. Unas que eran las explícitas, o sea, lo que la gente dice, ya, yo creo que esto sí puede generar una crisis. Aquellas que tienen una emocionalidad no contenida, sino que dicen, sí, me da rabia, sí, esta cuestión me tiene complicado, yo creo que esta cuestión puede generar algún problema. Y las soterradas, que decíamos nosotros, las implícitas, aquellas que tienen una alta carga de emocionalidad negativa, pero que están contenidas a partir de muy pocas expectativas de cambio. Es decir, la gente es capaz de explicitar su molestia en mayor medida con aquellas temáticas donde dicen, aquí algo está moviéndose. Y con lo que vamos a ver ahora, de alguna manera, la agenda política y social que estaba dando vuelta en ese minuto se hacía cargo de ciertas temáticas, y esas mismas temáticas donde la gente ve que hay movimientos, o no sé si movimientos, hay comunicación, por decirlo de alguna manera, que puede producir movimientos, la gente dice esto puede cambiar. Y vamos a ver. El tema migratorio. O sea, la gente decía, varias de las tensiones sociales relevantes estaban en ese momento vinculadas con el tema migratorio. Es decir, si hay algo del pool primero que vimos, que yo digo, esto puede generar algún movimiento, puede generar alguna crisis, porque yo creo que nos vamos a movilizar, tenía que ver con el tema migratorio. Varias de las tensiones sociales estaban muy vinculadas con esto, ¿verdad? Por distintos temas. La plata, la salud, ¿verdad? Decía, tenemos que hacer tremendas colas para que nos atiendan, y yo hacía, o sea, más de lo que hacíamos antes, pero ahora ya está lleno de negritos. El tema de las lucas, a mí me da rabia porque se sabe que el gobierno lo está apoyando y porque no apoya tanto al chileno que necesita. Están viniendo a quitarnos el trabajo, la pega, ellos están dispuestos a trabajar por menos. O sea, la pega también, pero todos sabemos que los colombianos son de malas costumbres, ¿verdad? Hay violencia, robo, o sea, de alguna manera se veía en los migrantes distintos ámbitos o contextos complejos que podían generar conflictividad porque la gente lo estaba viendo. Explícitamente, si tú me preguntas algo concreto que yo creía que puede movilizarnos, eso tiene que ver con el tema migratorio porque está distintos temas. Que estábamos puestos en la agenda pública. Había todo un tema desde hacía un buen rato que estaba el tema migratorio puesto en la agenda pública, y que además, como hemos visto en otros estudios, los migrantes estaban afectando temas concretos, ¿verdad? Materiales, si se quiere, o generando la sensación de que estaban afectando temas materiales, pero además había temas más simbólicos, particularmente con la clase media, donde los migrantes estaban poniendo en cuestión la propia identidad de la clase media. Una clase media que, como vimos en un estudio hace como 5 años, se sentía forzada, meritocrática, el motor del crecimiento del país,
los que de verdad no accedían ni a la riqueza de los ricos, ni a las herencias, ni tampoco a los bienes del Estado, y por lo tanto ellos eran el motor. Y hoy día sentían esta clase. Sin embargo, cuando uno le preguntaba a las personas, así, ok, perfecto, eso, ¿y qué es lo que pasa en tu realidad? ¿Cómo te afectan a ti? No, bien, no he visto grandes cambios, no he visto nada. Y la verdad es que ninguno, o muy pocos de los entrevistados, tenían alguna constatación fáctica de que efectivamente algo había pasado en su cotidianidad producto de la migración. ¿Independiente de los segmentos? Independiente del segmento, probablemente en segmentos más bajos sí se observaba un poquito más, pero era todavía leve. Pero lo que sí estábamos, en el fondo, como que queda presente, es que había una elaboración como discursiva muy fuerte en términos a decir, no, los inmigrantes. Pero no había constataciones como cotidianas. Entonces eso se mantenía como un efecto, y de ahí un poco se dibuja la tesis que de pronto los migrantes efectivamente podrían haber sido una válvula de escape a esa tensión, porque no había las constataciones. Estaba al servicio un poco de ese discurso. Claro, y aquí vemos que en todos los discursos hay distintos niveles de tolerancia con los inmigrantes, algunos que tienen más que ver con juicios negativos respecto de ellos, como tienen traen enfermedades, nos están invadiendo, son delincuentes, no me gustan sus costumbres, está bien, pero creo que falta regulación, les regalan todo, y ese menor nivel de tolerancia estaba más focalizado en los segmentos medios bajos y de alguna manera en discursos más conservadores, y había mayor nivel de tolerancia en un contexto general de crítica o de cuestionamiento, y la mayor tolerancia de aquellos que valoraban la multiculturalidad, la idea de que son un aporte para el país, etc. Pero donde había mucho consenso, independientemente de los grupos, de verdad, y lo que marcaba, creo yo, el punto de convergencia de todos, o el juicio como definitivo, es que los migrantes estaban haciendo que el mercado laboral se volviera más competitivo. Ese era el punto de comunión, donde estaban todos los otros y donde de alguna manera se objetivaba el discurso, ¿no? Cuando querían salir de los juicios como más taxativos, o más propios de las personas, bueno, pero es que eso es un dato, se está afectando el mercado. Además de la inmigración, el otro tema que tenía fuerte vinculación emocional activa, es decir, cosas que me tienen desesperado, era la sensación del aumento de la delincuencia, la percepción de que esto está desbordado, está desatado y que algo hay que hacer. La delincuencia como temática vinculante y movilizadora. Yo creo que ahora sí que se salió de control, nos decían. Uno se da cuenta que es mucho más, si una mujer de segmento medio, de derecha. Yo ando todo el día con miedo, en el metro, en la calle, de los portonazos, se lo he dicho a mi hija, uno no puede estar tranquilo. Entonces, nos encontramos también con discursos explícitos de una sensación de inseguridad y protección, ¿verdad?, que vinculaba a la delincuencia, y donde se percibía que la policía y los políticos estaban siendo muy blandos, ¿verdad?, y despreocupados respecto a este problema que se veía como urgente. Entonces, la sensación era, no sé qué hacer, pero algo hay que hacer. No sé si nos vamos a movilizar, pero al menos tenemos que agruparnos, o al menos tenemos que cuidarnos y generar estrategias para, por último, autodefendernos, porque la sensación es que esto estaba descontrolado y había muy poca acción desde el aparato estatal, de la política pública. Entonces, esta sensación de desprotección, de sentirse expuestos ante la delincuencia, genera un desamparo y cantidad de emociones movilizadoras y también acciones individuales concretas. No se ve bien, pero dice, o sea, para mí, que cambie la ley y que se vayan presos, o si es necesario, hay que matarlos. Yo me compré una pistola, esto no va para más. Yo me metí a clases de full contact y pretendo meter a mi hija. O sea, seguimos en la lógica de acciones individuales, lógica del mismo disciplinamiento, pero en este caso más proactivo. Entonces, desde la perspectiva individual se levanta un discurso de tomar la justicia por las manos propias, de que esto está desatado, por lo tanto había poco que pedir o que demandar, sino que había que actuar más individualmente. De nuevo vemos la falta de sensación de cambios o de falta de respuestas desde las autoridades, desde el mundo político, y solo que vemos acciones más. Y esa es otra forma de legitimar la institucionalidad. Es decir, el Estado ya no es garante incluso de mi protección personal. Por lo tanto, debo yo tomar acciones propias, incluso que podrían estar al borde de lo que es legal, para poder obtener mi vida. Y respecto de las conflictividades soterradas,
emerge un discurso crítico hacia el modelo, como decía mucha gente, en relación a que el país ha perdido el rumbo en el último tiempo. Y esto no se hablaba solo de las pensiones, de la salud, sino que realmente se hablaba de que el modelo es injusto, de que detrás de esto hay esta rabia contenida, que esta cuestión no cambia, que pedimos que se modifiquen ciertas cosas y las AFP te dicen siguen ganando millonadas, que los bancos son abusivos, que el transporte es caro, que el costo de la vida es alto, entonces como que sistémicamente esto no estaba al servicio de las personas tenían la sensación de estar como al servicio del sistema. Y eso generaba mucha impotencia y resignación, porque además el costo de la vida estaba subiendo. Ese es un tema importante, y la sensación de que no había mejores horizontes laborales o de ingresos estaba fuertemente puesta ahí. Entonces aparece una serie de demandas de carácter material o socioeconómico que producen insatisfacción en los entrevistados. Si se fijan, las dos anteriores, las más como explícitas, más que materiales, eran objetivas, pero con una dimensión más subjetiva que lo que puedo hacer. Me molestan los inmigrantes, la delincuencia está desatada. Pero aquí aparecen las cosas más materiales, que era lo implícito, lo que decimos nosotros. No es que fuera lo más evidente, pero estaba, de carácter socioeconómico que producen insatisfacción. Mucho protagonismo, ¿verdad? La dimensión pragmática relacionada con el costo de la vida versus los ingresos. El dinero no alcanza para vivir. Esto es un dato de la causa. Fíjate, cuando el dinero no alcanza para vivir, hay que tomar acciones, seguido por una dimensión emocional vinculada a un estilo de vida agobiante, estresante, altamente individualista. Es decir, estábamos en un contexto donde la sensación era que lo que me recibía no me alcanzaba, me tenía que endeudar para poder llegar a fin de mes, cada mes terminaba más endeudado, y eso es un dato objetivo además del INE, no solo que lo decía, terminaba más endeudado, por lo tanto con la soga más en el cuello, no había mejores pegas, mejor horizonte de mejores salarios, por lo tanto en términos socioeconómicos o de movilidad social estaba trancada, estaba trancada. Y al mismo tiempo seguía la gente muy agobiada, con un estilo que era estresante, muy individualista, muchas horas de trabajo, etcétera, etcétera. Esta sensación de un estilo de vida agobiante tiene mucho rato, tiene mucho tiempo. Lo que hace la diferencia es lo de arriba, lo que no significa que no sea, que sea bueno tener un estilo de vida agobiante, pero lo que hace la diferencia es lo de arriba. O sea, cuando se pierde la capacidad de tener un horizonte de movilidad social, de mejores ingresos, de un norte de desarrollo personal, familiar, movilizador, lo otro se hace mucho más agobiante. La dimensión emocional se hace mucho más agobiante porque pierde el sentido. No es lo mismo que yo trabaje o que me levante a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y llegue a las 9 de la noche si es que estoy produciendo un cambio material en mi vida y un horizonte de movilidad social. Que cuando hago lo mismo, pero resulta que estoy apenas pagando la deuda y cada vez quedando más atrapado. Entonces eso estaba generando una olla de presión muy fuerte. Y como telón de fondo también está el discurso sobre las desigualdades en el país, que se levanta con más fuerza cuando hay crisis económica, porque se hace más evidente. No es que la crisis económica haga que la desigualdad sea mayor, lo que hace la crisis económica es que la gente siente, la gran mayoría, que a los segmentos altos la crisis no los afecta en nada y ellos están agobiados y atrapados en la crisis económica. Entonces la sensación subjetiva, no material, que produce la crisis económica es muy fuerte. Entonces eso aumenta la sensación de desigualdad. Un dato de la causa: ayer salió publicado el estudio Procalidad, no sé si lo conocen, que es un estudio que se hace con la Universidad Adolfo Ibáñez y el Círculo Procalidad, y que mide la satisfacción de clientes desde a nivel macro muchas industrias. Se viene haciendo hace unos 10, 15 años. Y ayer se los resultados, y uno de los quiebres que aparece relevante es que mientras el 2018 al 2019, el primer semestre, los indicadores tiendan a subir, particularmente en los segmentos más altos, cuando uno se concentra en el segmento C3D, los indicadores van toda a la baja. O sea, que ratifica esta sensación incluso desde la evaluación que la gente hace sobre sus proveedores de servicios, AFP, ISAPRES, telecomunicaciones, banca, agua, servicios básicos en general. Los niveles socioeconómicos presentan una mejora, están más satisfechos, y los segmentos más bajos a la baja. Así que de algún modo está a la base de los mismos datos, en el fondo, que cuenta Cristian, esta sensación de mientras arriba cuesta menos, a mí cada vez me cuesta más. Estoy como cada vez más horquillado. Nuevamente pensemos en esta olla en que se está aumentando la presión.
Hay un par de datos interesantes que incluso son anteriores al 18 de octubre, que dicen, y cuando se pregunta a la gente qué segmentos son los que más se favorecen cuando hay crecimiento económico, el 90% dice que son los más ricos del país o las clases altas. 90% cuando hay crecimiento económico. Y cuando el crecimiento es bajo o negativo, ¿quiénes son los más perjudicados? La gran mayoría es la clase media, la perjudicada, los segmentos más bajos, y de ahí los segmentos más bajos. Pero hay una sensación de desacople en esas cosas respecto al crecimiento que produce lo que dice Cristian. Y el estudio de la Católica, que también salió antes del 18 de octubre, mostró que entre el 2018 y este año, el 2019, subieron 20 puntos porcentuales la sensación de que en Chile era posible emprender, de que en Chile era posible instalar un propio negocio. O sea, también pasaban dos cosas: la sensación de la gente que no había mejores pegas, que no había posibilidad de mejores ingresos, pero también que el emprendimiento se había trabado, franqueado. Entonces, además de eso, por lo que le da sentido a esta dificultad material, o esta constatación material, es lo que da sentido, ya una dimensión simbólica, es el discurso sobre la desigualdad. Y entonces el potencial estallido se ancla en la capacidad de articulación de una serie de demandas sociales que están vinculadas al modo desigual de vivir en Chile. La idea de que todo esto no son cositas individuales que nos afecten uno a uno, sino que en lo global es un modo desigual de vivir en el país. Generaba el discurso de la gente decir, esto en realidad es complejo, es abusivo, ahí empiezan a aparecer otras cosas: educación, salud, vivienda, maternidad, pensiones, transporte. Son temáticas que podían ser conversadas desde el paraguas general de la desigualdad. Y el discurso sobre la desigualdad emerge como un juicio unánime, transversal, ¿verdad?, a toda la muestra, y se instala como un sentido común, ya en ese minuto. Sea gente más cercana a la derecha, o identificada con la derecha, más identificada con el centro, a la izquierda. En general, estaba la idea de que Chile, la experiencia de vivir en Chile es una experiencia muy desigual, en todos los distintos ámbitos sociales que estábamos relevando. Es decir, el transporte para ricos y para pobres, o para clase media, la salud, las pensiones, todo era experiencia desigual. Entonces, en este contexto, la discusión sobre las soluciones a las alternativas o a estas problemáticas se encuentran ausentes. La gente no sabe mucho, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué puedo hacer yo? ¿Se acuerdan que decíamos, estoy ensimismado, tengo muchas distinciones yo para actuar? Y es una rabia que está contenida, que se configura frente a una sensación de imposibilidad de cambio. Muy poca ausencia de confianza en los políticos, más la ausencia de horizontes, dan cuenta de una explosión, o sea, de una explosión que al parecer solo puede producirse a partir de esta sensación negativa de que no pasa nada más que como una propuesta explícita de cambio. El descrédito, uno a veces dice, chuta, el descrédito de los políticos, el descrédito de las instituciones ya está tan bajo que, bueno, ya está tan bajo que es como, no sé, como música, da lo mismo. Pero no da lo mismo, porque ¿cuándo necesita uno tener confianza? Cuando hay conflicto. Cuando estalla un conflicto, cuando estalla un problema, es ahí donde tú necesitas apelar a tu historia de confianza. Porque cuando está todo normal, cuando nada pasa, bueno, la confianza puede estar baja, pero no se está sometiendo a pruebas. En estos contextos donde la confianza es fundamental. Y por eso que parte del gran problema en el que estamos, o la crisis en la que estamos, es la falta de confianza y en la institucionalidad. Porque hay una crisis, hay dificultades, la gente dice, bueno, ¿quién está a cargo de liderar la salida de esta crisis? Una clase política a la que no le creemos, un gobierno que ha bajado en credibilidad y confianza, y unas instituciones públicas, como la justicia, los carabineros, las Fuerzas Armadas, que también han bajado en confianza. El último año, carabineros y las Fuerzas Armadas, que estaban mejor evaluados que todos los políticos, bajaron como 20 puntos de confianza. Se dieron los casos de corrupción y otras cosas que también bajaron la confianza. O sea, todas las instituciones, el Poder Judicial también bajó. Que no estaban tan mal como estaban los políticos. Entonces, la institucionalidad en sí misma se derrumbó. Bueno, y cuando decimos otras temáticas, bueno, volvemos a preguntar. Y no actuaron en el feminismo. O sea, lo que había estado más explícito, si se quiere, en marzo, este mismo año, cuando partió la marcha feminista y fue tan grande, bueno, no apareció, ni explícita ni implícitamente. O sea, las temáticas materiales eran más relevantes que las temáticas, comillas, postmateriales como el feminismo. No aparecían ni en las emociones, o sea, no era lo que
estaba detrás del fondo, como si estaban estos otros temas que veíamos como las temáticas implícitas y aquellas más bien explícitas como el tema migratorio. El feminismo no parece que lo dejamos porque es interesante tenerlo como dato, porque está muy fuerte en la agenda hoy día, con mucha relevancia, porque es una voz que se hace escuchar con fuerza, pero al mismo tiempo no necesariamente era o estaba constituido como un combustible que era necesario ponerle fuego, como estaban las otras temáticas más de orden material. Después de esto, no sé qué me preguntas tú, Aquí, ¿tú tienes alguna intuición o tienes alguna percepción de por qué se da ese fenómeno? ¿De que no salte el feminismo cuando ya está tan arriba de la agenda? Porque el feminismo no había logrado hasta ese minuto, y creo que todavía no, instalarse como un problema material. Estaba instalando un problema postmaterial, o sea, instalado en los derechos de la mujer, pero sobre el cuerpo, sobre sus definiciones, pero no necesariamente en las desigualdades materiales que producía la mujer versus el hombre. Entonces, no era una temática transversal, eso es lo que nosotros vemos, como algo que afectara transversalmente a la sociedad, como si podían ser las pensiones, como si podía ser el transporte, la delincuencia y otras temáticas. Claro, realmente no era una frustración, y uno puede pecar de machista, ¿entiendes? Porque no era una frustración que al menos transversalmente la sociedad viera como algo que te está horquillando, que te está generando presión cotidianamente. Lo digo machista porque efectivamente desde ahí podría ser distinto a lo que podría sentir en general la población femenina. Pero aún así uno podría decir, ok, esa población femenina de algún modo ya tenía internalizado permanentemente esa presión, esas diferencias, desigualdad, por lo tanto era un nice para trabajar, o sea, vamos a ir por ello, pero efectivamente no era una presión, una demanda puntual, cotidiana, que te molestara todos los días, como si eran los elementos como la desigualdad, las pensiones, que tú estabas viendo a algunos de los adultos mayores que simplemente no podían vivir y necesitaban vivir bajo la asistencia de sus hijos. No era cotidiano como presión. O sea, no es un tema que diera miedo, no es un tema que diera rabia, no estaba produciendo deseable trabajar para ella, pero no era algo que emocionalmente te estuviera apretando todos los días. Esa era la tensión. Y lo que vamos a ver es que efectivamente pensemos en que justo antes de que nosotros empezamos a hacer este estudio, uno de los temas relevantes de los cuales estábamos hablando era el medio ambiente. Estaba toda la discusión de Greta, todo el tema. Y todos entendíamos que en ese minuto, más que nunca, era una urgencia. Pero de pronto pasa esto, viene, aquí aparece, pero también como un deseo de buena crianza, sí, tenemos que trabajar para ella. Vienen las movilizaciones sociales, y después lo vamos a mostrar al final, y queda absolutamente soterrado. O sea, como el tema medioambiental y el tema feminista quedan absolutamente subyugados. Y probablemente el tema feminista surge hoy día con más fuerza, pero como producto efectivamente de la movilización de las tesis, no de otra manera. Claro, pero además lo que pasa es que ¿cuál fue la discusión sobre la variedad de género que está tan instalada hoy día a propósito del tema de la Constitución? No fue la variable feminista tradicional, si se quiere, la que empujó esto, porque lo que es más bien la capacidad de instalarlo como un problema de desigualdad. Exacto. Entonces, la desigualdad sí tiene resorte social, ¿técnica? Y entonces la variedad apareció como un problema de igualdad, no un problema de feminismo. De feminismo, claro. Y en esa lógica tomó más adhesión. Lo mismo pasa con el medio ambiente. El medio ambiente se prende más cuando se ve desde la lógica de la desigualdad más que del daño ambiental incluso. Claro, porque la desigualdad supone que hay gente que vive en condiciones, como se llaman, en las zonas de sacrificio, y otra gente que vive en zonas donde el medio ambiente no es tema. Entonces, es la desigualdad lo que es capaz de darle carne o darle materialidad a temáticas que son más bien materiales como el feminismo. No es el feminismo el que impuso la variedad hoy día, es la idea de la desigualdad. Eso fue lo que empujó masivamente el tema. Que la condición de la mujer versus el hombre era desigual. Bueno, después de esta parte cualitativa nosotros metimos unas preguntas en la encuesta. En la encuesta, esto ya fue post 18 de octubre, donde quisimos rankear, hicimos la pregunta y yo se la voy a leer para entender la encuesta, pensando en la situación actual del país. ¿Cuál de las siguientes problemáticas sociales son las que más te molestan? Lo pusimos molesta porque queríamos entender ya desde la rabia, ¿verdad? Entendíamos que la rabia es lo que está molestando. ¿Cuáles son las que más te molestan?
Por favor, ranquearlas de la primera a la quinta. La primera que más molesta es, por lejos, 91, el bajo monto de las pensiones que reciben los chilenos. Y la que menos molesta, la competencia de los migrantes contra los chilenos por el trabajo. O sea, aquí nos damos cuenta, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué puede ser? Porque habían dicho todo el rato que los migrantes les molestaban, pero en el minuto de ponerlos rankeados no les molestan. Claro, en términos relativos, no, lo que... ¿Ah? Como que son inconsecuentes. No, porque al revés, o sea, sí, son inconsecuentes, pero mira. Pero ojo que son momentos distintos. Claro, pero además pasa lo siguiente. Los post está allí. Sí, pero pasa lo siguiente. Y eso es lo interesante del estudio, que las problemáticas explícitas no son necesariamente las que más molestan al final del día en términos relativos. ¿Sabes? Por eso que es interesante que el estudio mostró que estas cosas más implícitas que tienen que ver con las cosas materiales son las más relevantes. Y mira, el aumento controlado de la delincuencia aparece en sexto lugar. Claro, porque versus el costo de la vida, de los servicios básicos, que exista salud para ricos y para pobres, el alto nivel de endeudamiento, porque nosotros finalmente lo codificamos de acuerdo, lo codificamos estas preguntas y pusimos en la lógica de la molestia de acuerdo a cómo la gente las entendía. Implícito, explícitamente, perdón. ¿Tú crees que eso es porque quizás vieron en el estallido social la posibilidad de que cambiaran esas temáticas? Porque al principio habían dicho que quizás eran más implícitas porque no se veía posibilidad de cambio, etc. Totalmente de acuerdo con lo que está planteando. Exactamente eso pasa. Esa es la tesis. Esa es la tesis, sí. Finalmente lo que cambia, y por eso desordena por todo el esquema anterior, es que toda esa renuncia que estaba contenida, pero que estaba presente con rabia, que uno la miraba y dice, aquí no pasa nada, es mentira. No pasa nada porque la sensación es que nada va a cambiar. Pero de pronto ese pequeño gesto hace que, oye, en realidad yo un poco lo que decía Cristian, parece que yo no era el único que estaba angustiado con esta vida, sino que mi vecino también. Y eso es lo que genera finalmente las marchas, es que nos damos cuenta que estábamos todos en la misma. O la gente siente que dice, oye, yo también estaba apretado. Ven en eso la posibilidad de una coordinación y decir, oye, no estábamos solos y esto sí puede cambiar. Y por lo tanto de ahí viene como todo el contenido de esa rabia. No solamente desde la emoción y la posibilidad de expresarlo, sino que, sí, pues ahora y tengo rabia porque tengo rabia con esto. Y ahora pongo arriba de la mesa aquellas cosas que yo había renunciado a que podían cambiar. Pero igual, del 1 al 5 son puras cosas como de plata. Sí. Y el 6, el 7 y el 8 Sí, bueno, son es cosas... obvio. O sea, lo que estaba diciendo, lo que nos empieza, o sea, lo que movió el estallido social de alguna manera es que lo que aparecía como lo más importante, de fondo no era lo más importante. O lo que más potencialmente conflictividad iba a traer. Conflictividad sí, transversal y masiva. Lo que más potencial de conflictividad tenía eran las cosas implícitas, no las explícitas. ¿Y por qué estaban apagadas? Era porque estaban reprimidas o estaban llevadas al ámbito de la frustración de que nada podía cambiar. De algún modo ya la gente había hecho la renuncia, había hecho la pérdida de que eso iba a cambiar, por lo tanto no, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a ponerlo arriba de la mesa si eso no va a pasar nada? Entonces estaba, claro, y entonces la búsqueda de un culpable de todos mis malestares estaba más puesto en los inmigrantes o la violencia o la delincuencia, o sea, se buscaban otras cosas. Pero bueno, pero igual es... Por eso sonaba, cuando nosotros mirábamos los resultados y tratábamos de entender un poco estas tensiones, veíamos que básicamente parecía como que el tema de inmigración resultaba ser como una especie de buen chivo expiatorio, antes de decir, oye, ahí está el mal de todos nuestros, ahí está el responsable de todos nuestros males. Estábamos bien hasta que llegaron. Exacto, porque además, y un poco desde el punto de vista de la coherencia como psíquica, ahí tengo una buena razón para colocar al servicio todas mis frustraciones, mis rabias, porque ahí tengo un culpable externo. Es una razón visible. Exacto. Claro, y que generaba consenso más allá de la mirada política, etaria o del grupo socioeconómico en torno a que nos afectaba la producción de trabajo. Caso ahora temporalmente, cuando llegan los inmigrantes, o sea, el mundo de inmigración convierte el destacamento económico. Exacto, y además, y es una variable súper relevante, porque la inmigración, y efectivamente, claro, fue llegando los peruanos, no nos pasó nada. Y en los últimos 30 años fuimos bien, no venía más gente, nada. Y la verdad, pero es que esta rabia estaba contenida mucho antes. Entonces, además son dos elementos. Uno, los inmigrantes, que vienen como una variable nueva, exógena. Entonces, que era fácil echarle la culpa, porque dice, oye, pero si acaban de llegar y ya está todo parado. Entonces, todo cuadraba para que efectivamente pudiéramos depositar muchos, en el fondo,
sectores. Es decir, en la inmigración ahí está el problema. Por lo tanto, se resuelve eso y todos los malestares, en el fondo, se van a... En esa misma línea, otra hipótesis posible es que a lo mejor, en el mundo de la hipótesis, es que el estallido se demoró en producirse porque a lo mejor un rato la culpa era de los inmigrantes. O sea, durante mucho rato puede haber sido que eso era parte de la explicación o de la causa, el enemigo común. Una pregunta, no sé si porque no sé, desde el punto de vista psicológico o emocional, que lo que estamos viendo es emocional, ¿cómo se supera la rabia? Porque en el fondo tratando de ver como una vía de solución. Yo no sé, psicológicamente, ¿qué es lo que se opone a la rabia? ¿Cómo uno la supera psicológicamente o sociológicamente? Porque todo eso no se arregla fácilmente. Y se va a empeorar de aquí a abril y a octubre, va a estar más complicado. Entonces, psicológica y emocionalmente, La rabia, técnicamente la rabia se produce, viene como antecedida de la frustración. Entonces, lo que técnicamente se sabe que la frustración es lo que frustra. Igual que un niño, igual que un niño. Y la frustración se produce por la diferencia entre la expectativa y la constatación de realidad. Y ahí efectivamente, claro, hay un diseño también que probablemente no funcionó como se esperaba, desde el punto de vista de generar unas expectativas muy altas, en términos de que estábamos muy mal, ahora íbamos a estar muy bien. Y ese manejo de expectativas, de algún modo, fue generó las condiciones de base para que la frustración fuera mayor y decantara en rabia, ¿cierto? Que probablemente es algo que viene pasando desde este año. Ahora, la rabia, las oposiciones efectivamente tienen que ver con la confianza, tienen que ver con la alegría. Y la única manera en que uno pudiera pensar en que eso se corrige es en la medida en que yo voy pasito a pasito, en el fondo como decía nuestro gran Luis Pons, en el fondo era cómo yo voy generando constataciones de que soy capaz tal vez de ir bajando las expectativas, pero asegurarme que lo poco que prometo lo cumplo. Y desde el punto de vista de generar certidumbre respecto a aquello que se está demandando. No va a haber otra manera. O sea, en la medida que efectivamente generemos en el fondo más control respecto a lo que se comunica, más control respecto a las expectativas, algo que conversábamos con Pedro Bujol, que es cuando estamos en la lógica de la nueva constitución, que uno podría estar a favor o en contra, pero los que están a favor dicen, ok, pero ojo, veamos cómo desde ahí vamos a vincular eso con las demandas sociales, porque también nos genera una expectativa de que Chile va a cambiar y de pronto de un día a la mañana, de un día para otro vamos a ser todos felices y vamos a estar tomados en las manos. Entonces también, en el fondo, yo creo que el principal motor para poder controlar la rabia es ir controlando las expectativas e ir conduciendo de a poco y de manera responsable algunos de los elementos que aparecen en el caos. Y también y ir renunciando probablemente a esa lógica muy de consumismo, de consumidor, de querer que los cambios sean de un día para otro, porque esos son procesos políticos y culturales. Perdón, ¿te puedo hacer una intervención? Yo voy a poner sobre esta mesa un tema que en general nunca se ha explicitado en forma profunda. No cabe duda que la situación socioeconómica que se estaba gestando en forma soterrada estaba preparando la pradera para el incendio. Pero existe la posibilidad de que la chispa que generó el incendio no se haya provocado internamente, sino que haya sido la consecuencia de una participación que viene de afuera. Y ese es un tema que nadie lo ha planteado en forma clara y precisa. Miren, yo recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando se planteó el problema de la tragedia que está viviendo Venezuela, nuestro presidente explicitó en varias oportunidades que el gobierno de Venezuela era una dictadura corrupta, y lo dijo no una vez, lo dijo muchas veces. Y curiosamente, un mes después se produce la explosión simultáneamente en Chile y en Colombia. ¿Han considerado ustedes ese aspecto? A ver, mi sensación después de mirar
todo este tiempo lo que ha pasado en Chile es que yo creo que efectivamente tiene que haber habido algún grado de coordinación para prender la chispa, pero la pradera estaba No, la pradera estaba seca. Claro, Pero probablemente sin esa chispa. ¿Quién prendió la chispa? Yo creo que es algo que tendremos que saber en el tiempo, pero en algún minuto había una coordinación en el cambio y el 61% dice, le pone nota entre 6, 7, o sea, 7, 8, 9 y 10, o sea, las notas más fuertes. O sea, hay una alta sensación de que la movilización social puede provocar cambios y movimientos. Ahora, esto es del mes de octubre, ¿sí? Esto puede haber ido cambiando un poco, pero hay mucha expectativa puesta, entonces, mucha expectativa puesta en la movilización. Entonces, para cerrar, es interesante decir que si había falta de sentido, de alguna manera hay una sociedad que empezó a encontrar sentido en la lógica de la movilización. Un sentido que probablemente es de corto plazo, pero que tiene o apunta a la sensación de que lo colectivo produce cambios, de que la movilización es capaz de generar movimiento y un reordenamiento de una situación que para la gente se sentía como agobiante o agobiante. Y ahora, prefiero que lo expliques tú. Bueno, con todo, nosotros después de esto decidimos, vamos a monitorear estas temáticas en las redes sociales. Durante 6 meses vamos a ir midiendo cómo se va moviendo esto en las redes sociales. ¿Y cuál es la definición a la que llegamos nosotros después de todo esto? ¿Qué es lo que hay que monitorear en las redes sociales? Más allá de los contenidos, las emociones. Porque como decíamos, lo que hay que ver es cómo las distintas emociones están en juego en las redes sociales y cuáles van subiendo y cuáles van bajando, en el entendido que el encauzamiento del conflicto supone que la rabia vaya bajando y vayan subiendo emociones más positivas. Sí. Nosotros veníamos ya monitoreando algunas cosas y teníamos básicamente, que tengan esa idea mal, pero esto es básicamente el ruido que teníamos en redes sociales de las distintas temáticas. Teníamos alrededor de 8 millones de tweets desde enero a la fecha. Y desde ahí empezamos a ver, y acá hay un numerito que es chiquitito, que es el 3,7%, lo que nosotros fuimos a rescatar de cada uno de los tweets, un poco a través de procesamiento de texto, text mining y algunas cosas de machine learning. Empezamos a identificar tópicos que tuvieran que ver con transporte y servicios, delincuencia, salud, migración, AFP, etc. Los que nos habían aparecido en el estudio. Claro, nosotros agarramos las temáticas que nos aparecen desde el estudio cualitativo y eso las empezamos a monitorear sobre esta base de 8 millones de tweets. Y lo que hicimos fue, mira, esta es la presencia de estas temáticas, 3,7, 3,8, y cuando viene el estallido social se pasa a ser de un 3,8% de lo que se habla en Twitter en Chile, pasa a ser un 5,5%. Y cuando empezamos a mirar el peso específico de las temáticas, empezamos a ver que básicamente las temáticas que de algún modo nosotros ya veníamos anticipando en fondo como los temas relevantes, se multiplican por 2 en términos del volumen de la relevancia que aparece en la red social. Pero algunos fueron más que otros. En fondo, transportes y servicios básicos se multiplica prácticamente por 3 en términos de lo que se venía hablando como en términos basales, se multiplica por 3 cuando pasamos en octubre. Se multiplica por 3 la delincuencia. La salud se multiplica por 2,6, prácticamente 3. Migraciones, cuando todo había subido y se había duplicado, migraciones prácticamente solo subió un 30%. Consistente con lo que habíamos visto antes en términos de que sí, es bueno porque todos le echamos la culpa a las migraciones, pero cuando viene el estallido social, de repente empezamos a decir como que la sensación que queda aquí, post estallido, es, ¿sabes que este es por mí y por todos mis compañeros? No tenía que ver con los inmigrantes. No queda la impresión de que migraciones, AFP, medio ambiente, 0,7, es decir, el ruido ambiente. Pensemos que acá veníamos justo en la conversación Greta, viene el estallido social y claro, lo que hace no es que sea menos importante, cambia la urgencia. Se coloca algo que hasta acá era urgente, porque todo esto estaba contenido en lo que nosotros mirábamos en un principio, pero al lado de lo cotidiano, de la presión diaria, medio ambiente empezó a ser un tema absolutamente menor. Endeudamiento y vivienda, muy poco. Y esto es muy breve, pero empezamos a mirar, y esto a través de unos modelos que nos permiten clasificar emociones, clasificar emocionalidad. Dicen, mira, la cosa venía relativamente bien
Las emociones positivas. Las emociones positivas, o sea, todos los tweets que de algún modo expresaban una emocionalidad positiva, veníamos bien, mayo, algo bajamos en junio, en septiembre normalmente mejora el estado de ánimo a todos, y uno lo mira incluso en los estudios de satisfacción, los mejores indicadores están en septiembre y los más malos en marzo. Y de pronto en octubre baja y se invierte por primera vez en el fondo lo negativo, la emocionalidad negativa supera a la emocionalidad positiva. Y fíjense cómo cambia esto. Un modelo que nos permite poder leer las emociones que hay detrás de los tweets. A partir de las palabras, en el fondo hay un gran diccionario global que nos dice, dado cierto uso de las palabras, es más probable que este tweet esté asociado con alegría y gusto. Miren cómo viene en septiembre la alegría, que de agosto a septiembre se pega un alza, producto del 18, miren cómo cae estrepitosamente la alegría. Cae 20%. El disgusto sube también un 6%, como una expresión un poco más contenida de la rabia, que fíjense cómo esto que es lo mismo que nosotros estábamos mirando, en el fondo del estudio cualitativo, con 24 entrevistas en profundidad, acá nosotros vimos, sí, acá la sensación de rabia, y que tiene que ver ya, porque aquí ya no es contenido, acá es la expresión, porque además viene la lógica de que algo puede cambiar. Aumenta la rabia principalmente, aumenta la tristeza, baja los niveles de confianza, y que eso institucionalmente es complejo, y no hay otra manera de resolverlo que a través de la institucionalidad y las condiciones en el fondo políticas. Y también aumenta el temor. Desde acá lo que nosotros veíamos en el fondo como complejo, y es lo que en el fondo decidimos en conjunto con el equipo en el fondo empezar a estudiar, es básicamente la rabia. La rabia es básicamente activa, el temor es pasivo, y eventualmente cuando el temor es muy alto puede transformarse en rabia, pero principalmente temor y rabia son las emociones en el fondo como negativas que generan mayor preocupación. Me pregunta, aquí está asociado, porque el mismo efecto se generó en junio, me parece. En junio no lo tengo claro exactamente, te mentiría. Algo hubo acá, me acuerdo, no sé si es, puede haber sido, hubo unos efectos de migraciones acá, pero te mentiría. Y después, lo que nosotros fuimos a hacer, fuimos básicamente, por ahí fuimos a mirar en el fondo la rabia, pero desde las temáticas que estábamos mirando, delincuencia, endeudamiento. Y vimos que efectivamente, claro, aquí en junio se despega el tema de la delincuencia asociado a la rabia. Se puede ver, hay que ir a mirar como que el tema en el fondo noticioso por ahí. Pero el endeudamiento básicamente no cambia, AFP no cambia, migración es un poquitito, salud. Y aquí vemos que efectivamente, cuando aislamos solamente el efecto de la rabia se explica principalmente por el efecto de la salud, se explica por el efecto de la vivienda, se explica por el transporte y los servicios básicos. O sea, la sensación es que, y consistente con lo que nos decía la investigación inicial, es la rabia de que el costo de la vida se me hace insoportablemente alto. Y nuevamente se instala la desigualdad como la piedra angular que está a la base y que está explicando este estallido. Entonces, no aguanto más con esta diferencia. Entonces, aquí ya estamos hablando efectivamente de cómo la rabia se articula y se conecta con ciertos contenidos. Y estos son los contenidos que nosotros ya seguimos intentando estudiar de aquí y ver cómo van a decantar, cómo van a ir migrando de acá a los próximos 6 meses.